La presbiacusia sensorial, lesión del órgano de Corti por la pérdida de sus células ciliadas. Eso es interesante para que vean cómo clasificaba Shubner. Él tenía el estudio auditivo del paciente, o sea, son frecuencias y decibeles, o sea, la audición normalmente debería ser así la curva. Aquí vemos que este paciente tenía una gran pérdida de los tonos agudos, y él contaba el número de células perdidas del órgano de Corti, de las fibras nerviosas y de la estría vascular, y luego hacía estos topogramas y podía decir de cada paciente en función del cuenteo que hacía en el estudio histopatológico cómo esto se presentaba. Entonces es realmente un trabajo maravilloso lo que hizo. La lesión del órgano de Corti en estos casos el órgano de Corti, ese que vimos donde se movían las células ciliadas con los estímulos mecánicos, y las células de sostén en el ligamento espiral en su parte basal. En estos casos se observa una pérdida de las células ciliadas entre los 8 y los 12 milímetros de la cóclea, que corresponde a la frecuencia alrededor de los 4000 kHz, es decir, las frecuencias agudas. En estos casos, al no afectarse la frecuencia del área conversacional, el área conversacional en tonos puros va más o menos de los 500 ciclos por segundo a los 3000 ciclos por segundo. Entonces, si alguien tiene una pérdida auditiva que vaya más allá de los tonos agudos o de los tonos graves, no estará tan afectada el área conversacional. El tipo 2 de la presbiacusia, que se llama presbiacusia neural, pero de las neuronas que están a nivel coclear, se caracteriza por la degeneración y desaparición de las neuronas en el ganglio espiral del órgano de Corti, donde se inicia el octavo par craneal y se continúa con el resto de la vía auditiva hasta la corteza cerebral. Aquí tenemos los mismos esquemas, vean qué pérdida tan importante, y aquí podemos determinar los estudios histopatológicos que hacía y los daños, como se ve aquí en la. Shubner calculó que la pérdida auditiva era del 50% de las neuronas auditivas con las que contamos al nacer. Estos casos se presentan en edades avanzadas y se manifiestan con una importante pérdida de la discriminación auditiva, en muchas ocasiones acompañadas con la llamada regresión fonémica, que se manifiesta en la prueba de la logoaudiometría con un empeoramiento de la discriminación del lenguaje al aumentar la intensidad de las palabras que percibe el paciente. Estas alteraciones anatómicas se manifiestan con una pobre discriminación del lenguaje hablado, alterando en su conjunto la interpretación de la información auditiva. La presbiacusia tipo 3 es donde está la atrofia de la estría vascular. La estría, si nosotros recordamos lo que vimos en el video, vemos, esto es la escala coclear, donde está el órgano de Corti, la membrana de Reisner, y aquí la estría vascular. La estría vascular se piensa que tiene un papel importante en la regulación de la homeostasis de la endolinfa en el comportamiento coclear. Este proceso se lleva a cabo a nivel de la vuelta media y apical de la cóclea. Recordarán ustedes que el conducto coclear tiene endolinfa, que es rica en potasio, y los conductos timpánico y vestibular tienen perilinfa, que es rico en potasio. Y tiene que haber una osmolaridad similar para que no haya paso de líquido de un lado a otro, en condiciones normales. Entonces, los pacientes que padecen la presbiacusia tipo 3 muestran una curva logoaudiométrica más horizontal y con una intensidad que va de media a profunda. Sin embargo, en estos pacientes la discriminación del lenguaje no suele estar muy afectada. Estos pacientes, a pesar de curvas tan malas, cuando les aumentamos la intensidad a la que perciben monosilábicos, su percepción, si le damos suficiente intensidad, es buena. Mientras que el que tiene el daño en el órgano de Corti, a mayor intensidad del sonido, oyen peor.
La presbiacusia tipo 4 se llama de tipo mecánica conductiva. La pérdida de la elasticidad de la membrana basilar es donde está asentado el órgano de corte, causa una disminución de su flexibilidad, modificando la onda viajera que se produce en el interior de la cóclea. Ustedes recordarán que nos mostraron en el video que cuando llega el estímulo mecánico a los líquidos laberínticos, si solo tuviéramos una ventana, no se moverían, los líquidos son incompresibles. Pero al llegar el estímulo a la ventana oval, pero tener la ventana redonda con una membrana, hay lo que se llama diferencia de fase y se crea una onda viajera en esos líquidos moviendo la membrana basilar. La membrana, si está rígida por los cambios degenerativos, no estimula tan bien al órgano de corte. En los estudios post-mortem de estos enfermos se ha observado acúmulos de calcio en el área arriba mencionadas, así como yalinización, depósitos de lípidos, engrosamiento y endurecimiento de la membrana basilar. En estos casos no se observa lesión del órgano de corte ni de la estría vascular, y la pérdida auditiva es lenta, progresiva pero más lenta, y la curva audiométrica es de tipo descendente, como se ve aquí, y aquí están los cuenteos y aquí están los porcentajes de captación logo-audiométrica. La tipo 5 es una hipoacusia mixta. Schubert, a los 4 tipos que acabamos de describir, agregó la llamada mixta, en la que se caracteriza por, en función de los hallazgos en los cortes histopatológicos, donde encontró una combinación de lesiones de diferentes áreas y que clínicamente no correspondían a ninguno de los 4 tipos de presbiacusia. Y por último, hubo el tipo 6, que son las presbiacusias que no pudo clasificar histológicamente. Se refiere a aquellos pacientes que, teniendo alguno de los síntomas y curvas audiométricas citadas, no pudo demostrarse histopatológicamente que pudiera tratarse de lesiones, y entonces hipotéticamente piensa Schubert que esto pudieran ser lesiones a nivel metabólico celular sin alteraciones morfológicas demostrables. El cuadro clínico dependerá de la edad, del tiempo de inicio del padecimiento, del tipo de presbiacusia de acuerdo a la clasificación, de los antecedentes previos de afecciones que dañen al oído interno, como la exposición al ruido, o a ototóxicos, otomastoiditis infecciosas, laberintitis virales, hidroxento linfático, otoesclerosis, todo eso. Si el paciente tiene eso y además llega a los 60 años, se va a ver un efecto sumatorio. Y también si hay padecimientos sistémicos concomitantes con la presbiacusia, como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la angiosclerosis, las hipercolesterolemias y las hiperlipidemias, entre las principales. En términos generales, los pacientes manifiestan disminución de la agudeza auditiva bilateral, simétrica, de evolución lentamente progresiva, en ocasiones acompañada de acúfenos une o bilaterales, lo cual puede ser un síntoma muy desagradable para el paciente, de muy difícil control. La queja más frecuente del enfermo y de los familiares cercanos es: sí oye, pero no entiende. En algunos casos también se acompaña de trastornos del equilibrio. Eso también viene no solo por trastornos a nivel del laberinto, sino de fenómenos también centrales. Entonces ahí son problemas del equilibrio que se presentan indefectiblemente con la edad. En algunos casos, pues, el paciente refiere: mi equilibrio no es como el de antes, y a este fenómeno se le conoce como presbiestasia. A estos enfermos, además de realizarles una historia clínica detallada para conocer el estado de salud en general y del oído en particular, se les practica una exploración otorrinolaringológica dirigida muy particularmente al oído, con objeto de descartar patología en el conducto auditivo externo, como puede ser un tapón de cerumen. Y por otra parte, comprobar la integridad y normalidad de la membrana timpánica. El siguiente paso será realizar una prueba de diapasones, fundamentalmente la prueba de Weber y la de Ring, con lo que podemos descartar una hipoacusia conductiva y comprobar que se trata de una hipoacusia de tipo sensorineural.
Esta prueba de diapasones, que puede ser muy primitiva en función de los equipos electrónicos que tenemos ahora, sigue teniendo gran validez, porque a veces un estudio auditivo puede estar o mal hecho, o el aparato descalibrado, o el paciente no haber colaborado, y si el estudio audiológico no coincide con los diapasones, algo está mal, y muchas veces así se evitan diagnósticos equivocados. El paso siguiente es hacer un estudio audiológico, que mínimamente deberá ser una audiometría tonal por vía aérea y ósea, una logoaudiometría con monosílabos, una timpanometría y una determinación de los reflejos estapediales. Con esta valoración podremos cuantificar con precisión la intensidad de la pérdida auditiva, las frecuencias más afectadas, la capacidad discriminatoria de los monosilábicos a diferentes intensidades, si existe la llamada regresión fonémica, si están presentes los reflejos estapediales y si las presiones timpánicas no están alteradas. Tratamiento. No existe ningún tratamiento farmacológico científicamente probado que detenga la progresión de la hipoacusia, y mucho menos que la revierta. La evolución del padecimiento es mejor cuando se controlan los padecimientos locales o sistémicos.